Hola a todos y bienvenidos a su canal de noticias del mundo del espectáculo, donde siempre les traemos lo último y más candente de sus celebridades favoritas. Hoy tenemos una bomba, una noticia que está causando un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento, y que involucra a uno de los actores turcos más queridos y aclamados internacionalmente, Can Yaman. Así es, como ya habrán visto en el título, la cosa se ha puesto tensa para Can. Vamos a hablar de una posible prohibición, de un veto que le estarían imponiendo en un importante festival. La polémica está servida, y créanme, hay mucho que desmenuzar. Vamos a analizar los rumores, las fuentes, las posibles causas y las consecuencias que esto podría tener para la carrera de Can. Pero antes de sumergirnos en este drama, permítanme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán noticias frescas, análisis profundos y chismecitos jugosos sobre sus estrellas preferidas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos sus comentarios al final, porque queremos saber qué opinan de todo esto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su indiscutible atractivo físico. Lo hemos visto triunfar en series como Erkenci Dolunay y más recientemente en Viola come il mare. Su popularidad es inmensa, su base de fans es leal y apasionada, y su presencia en redes sociales es impactante. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de un posible veto? Pues bien, todo parece indicar que Can Yaman estaría en la mira de los organizadores de un importante festival de cine, y no precisamente para recibir un premio. Los rumores apuntan a que se estaría considerando prohibir su participación, vetarlo, impedir que asista al evento. ¿Las razones? Aquí es donde la cosa se pone turbia, porque hay varias teorías dando vueltas. La primera, y quizás la más comentada, tiene que ver con el comportamiento de Can Yaman en el pasado. No es un secreto para nadie que el actor ha tenido algunos momentos controversiales, algunas declaraciones polémicas y algunos encontronazos con la prensa y con algunos fans. Recordemos algunos incidentes que generaron titulares en su momento, como aquellos comentarios que hizo sobre la sexualidad de sus compañeras de reparto, o las reacciones que tuvo ante algunas críticas que recibió en redes sociales. Si bien es cierto que Can Yaman ha pedido disculpas por algunos de estos incidentes, y ha intentado mostrar una imagen más madura y reflexiva, parece que estas sombras del pasado siguen persiguiéndolo. Profundicemos un poco más en estos incidentes. El primero, que causó gran revuelo, ocurrió durante una entrevista en la que, al ser preguntado sobre la química con sus compañeras de reparto, Can Yaman hizo comentarios que fueron interpretados como sexualmente sugestivos y despectivos hacia las mujeres. Sus palabras desataron una ola de críticas por sexismo y falta de respeto, poniendo en tela de juicio su profesionalismo y su actitud hacia las mujeres en la industria del entretenimiento. A pesar de que posteriormente se disculpó argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto, el daño a su imagen ya estaba hecho. Otro incidente que generó controversia fue su reacción ante las críticas recibidas en redes sociales. En lugar de ignorar los comentarios negativos o responder con diplomacia, Can Yaman optó por confrontar a sus detractores, respondiendo con insultos y sarcasmo. Esta actitud fue considerada poco profesional y alimentó la imagen de un actor arrogante y poco receptivo a las críticas constructivas. Pero no solo sus palabras han generado polémica. También su comportamiento en eventos públicos y sus interacciones con los fans han sido objeto de críticas. Se le ha acusado de ser poco accesible, de mostrar falta de paciencia y de tener actitudes prepotentes. Si bien es cierto que la fama puede ser abrumadora y que lidiar con el constante asedio de los fans puede ser agotador, muchos consideran que Can Yaman no ha sabido manejar su popularidad de manera adecuada. La segunda teoría apunta a una posible campaña de desprestigio. No olvidemos que en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y hay muchos intereses en juego. Algunos creen que alguien, o algún grupo, estaría tratando de sabotear la carrera de Can Yaman, difamándolo y creando una imagen negativa de él para perjudicarlo. Esta teoría se basa en el hecho de que algunos de los rumores y acusaciones que circulan sobre Can Yaman parecen exagerados o incluso infundados. Analicemos esta teoría con más detalle. En un mercado tan competitivo como el de la televisión y el cine, es común que existan rivalidades y envidias entre los actores. La lucha por conseguir los mejores papeles, los contratos más lucrativos y el reconocimiento del público puede llevar a algunos a recurrir a tácticas poco éticas para perjudicar a sus competidores.
En el caso de Can Yaman, su rápido ascenso a la fama y su gran popularidad lo han convertido en un blanco fácil para este tipo de ataques. Se rumorea que algunos de sus competidores, o incluso algunos productores o directores descontentos con su actitud, estarían detrás de la difusión de rumores y noticias negativas sobre él. Estos rumores podrían ser difundidos a través de las redes sociales, de blogs de chismes o incluso de algunos medios de comunicación sensacionalistas. El objetivo sería dañar su imagen pública, erosionar su credibilidad y dificultar su acceso a nuevos proyectos. Además, no hay que descartar la posibilidad de que exista una motivación económica detrás de esta campaña de desprestigio. La fama de Can Yaman lo ha convertido en un imán para las marcas y en un rostro muy cotizado para la publicidad. Algunos competidores podrían estar interesados en perjudicar su imagen para quitarle contratos publicitarios y beneficiarse de su caída. Pero aún hay más. Una tercera teoría, quizás la menos comentada, pero no por ello menos importante, tiene que ver con la percepción que algunos tienen sobre la calidad de su trabajo. Si bien Can Yaman tiene millones de fans que lo adoran y que celebran cada uno de sus proyectos, también hay críticos que consideran que su talento actoral no está a la altura de su popularidad. Algunos argumentan que Can Yaman es más una cara bonita que un actor talentoso, y que su éxito se debe más a su atractivo físico que a su capacidad interpretativa. Esta percepción, aunque injusta para muchos, podría estar influyendo en la decisión de los organizadores del festival. Es cierto que Can Yaman ha sido objeto de críticas por su estilo de actuación, que algunos consideran sobreactuado y poco natural. Se le ha acusado de recurrir a gestos exagerados y a expresiones faciales poco convincentes para transmitir emociones. Sin embargo, también es justo reconocer que ha demostrado cierta evolución como actor a lo largo de su carrera, y que ha participado en proyectos que le han permitido mostrar diferentes facetas de su talento. Además, es importante tener en cuenta que el gusto es subjetivo, y que lo que para algunos puede ser una actuación mediocre, para otros puede ser una interpretación brillante. Can Yaman tiene millones de fans que adoran su estilo de actuación y que lo consideran un actor versátil y talentoso. Sin embargo, la percepción de que su talento actoral no está a la altura de su popularidad podría estar influyendo en la decisión de los organizadores del festival. En un evento de este tipo que busca reconocer y premiar la excelencia en el cine, la calidad artística de los actores es un factor clave a tener en cuenta. Si los organizadores consideran que Can Yaman no cumple con los estándares de calidad exigidos, podrían optar por vetarlo, independientemente de su popularidad y su atractivo mediático. Ahora bien, es importante recalcar que hasta el momento, todo esto son rumores, especulaciones y teorías. No hay una confirmación oficial por parte de los organizadores del festival, ni tampoco por parte de Can Yaman o su equipo. Sin embargo, la fuerza de estos rumores es tal que ya están generando un gran impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué consecuencias podría tener este veto para Can Yaman? Pues las consecuencias podrían ser significativas. En primer lugar, dañaría su imagen pública. Un veto en un festival de cine importante sería un golpe duro para su reputación, y podría afectar su credibilidad como actor. En segundo lugar, limitaría sus oportunidades profesionales. Si un festival importante le cierra las puertas, otros podrían seguir su ejemplo, y esto podría dificultar su acceso a nuevos proyectos y a nuevos mercados. Y en tercer lugar, afectaría su moral y su confianza. Ser vetado de un evento importante sería un revés emocional para cualquier persona, y podría afectar su motivación y su entusiasmo por su trabajo. Imaginemos por un momento el impacto psicológico que podría tener este veto en Can Yaman. Después de años de trabajo duro y de esfuerzo por construir una carrera exitosa, verse excluido de un evento importante por razones que considera injustas podría generar sentimientos de frustración, rabia e impotencia. Podría empezar a cuestionar su talento, su valía como actor y su futuro en la industria del entretenimiento. Además, el daño a su imagen pública podría tener consecuencias económicas importantes. Las marcas podrían dudar en contratarlo para campañas publicitarias, los productores podrían mostrarse reacios a ofrecerle papeles importantes y sus fans podrían empezar a perder interés en su trabajo. Pero no todo está perdido para Can Yaman. A pesar de esta tormenta de rumores, el actor cuenta con una gran base de fans que lo apoya incondicionalmente. Sus fans están defendiéndolo a capa y espada en las redes sociales, desmintiendo los rumores y mostrando su apoyo incondicional. Además, Can Yaman tiene un talento innegable y un carisma arrollador, y esos son armas poderosas que le permitirán superar cualquier obstáculo.
Es precisamente el apoyo de sus fans lo que podría marcar la diferencia en esta situación. La presión ejercida por sus seguidores en las redes sociales podría influir en la decisión de los organizadores del festival y convencerlos de reconsiderar su postura. Además, el amor y el cariño de sus fans podrían ayudar a Can Yaman a mantener la moral alta y a superar este difícil momento. Y hablando de sus fans, vale la pena destacar el poder que tienen las redes sociales en este tipo de situaciones. En cuestión de horas, el hashtag #WeStandWithCanYaman se convirtió en tendencia mundial, demostrando el inmenso apoyo que el actor recibe de sus seguidores. Los fans están utilizando las redes sociales para defender a Can Yaman, para desmentir los rumores y para exigir a los organizadores del festival que reconsideren su decisión. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para los fans, que pueden expresar su apoyo a sus ídolos, organizar campañas de defensa y presionar a las empresas y a las instituciones para que tomen decisiones justas. En el caso de Can Yaman, sus fans están demostrando el poder que tienen y están haciendo todo lo posible para proteger su carrera y su imagen. En definitiva, la situación es delicada y compleja. Can Yaman se encuentra en el ojo del huracán, enfrentando una posible prohibición en un importante festival de cine. Los motivos son inciertos, las teorías son variadas y las consecuencias podrían ser significativas. Sin embargo, el actor cuenta con el apoyo incondicional de sus fans y con su propio talento y carisma para superar este desafío. Veremos cómo se desarrolla esta historia en los próximos días. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Pero mientras tanto, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman merece ser vetado? ¿Piensan que es víctima de una campaña de desprestigio? ¿O creen que su comportamiento pasado justifica esta medida? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué piensan. Y ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la posible prohibición de Can Yaman en un importante festival de cine. Hemos analizado las posibles causas de este veto, incluyendo su comportamiento pasado, una posible campaña de desprestigio y la percepción que algunos tienen sobre la calidad de su trabajo. Hemos discutido las posibles consecuencias de este veto para la carrera de Can Yaman. Y hemos destacado el apoyo incondicional que el actor recibe de sus fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que en este canal siempre les traemos las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, con análisis profundos y opiniones imparciales. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué opinan de todo esto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de esta polémica. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y a que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Adiós.